Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es una clase sobre propiedades de los líquidos. Estuvimos viendo algo ya en el ping-pong de preguntas y del foro, pero bueno, queremos sistematizar. O sea que el objetivo de esta clase es que ustedes hagan un resumen, ¿sí?, sobre estado líquido con lo que yo voy hablando en esta clase. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, van a tener que utilizar lo que se habla acá, y además van a tener que buscar información complementaria, ¿eh?, en el libro o en internet, o sea, en las fuentes que a ustedes les parezcan mejor. Bien, van a tener que hacer un resumen a mano, ¿tá?, y luego sacarle foto y subirlo como tarea. Bien, lo que tenemos que tratar de evitar, que también he visto que por ahí a veces aparece, es que el tema de copiar y pegar de internet, en realidad eso no tiene valor y ustedes lo saben. Entonces, bueno, vamos a ver esta tarea que sea lo más original posible. Siempre es mejor algo chico, ¿tá?, pero que sea original, no importa que sea un texto súper elaborado. Bien, bueno, sobre los líquidos estamos viendo tres propiedades. Vamos a empezar por presión de vapor. La presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce un líquido en un sistema cerrado, ¿sí?, a una determinada temperatura. Yo tengo un frasco con alcohol a 20 grados Celsius. Bueno, la presión que ejerce el vapor sobre el líquido en ese sistema cerrado se le va a llamar presión de vapor. ¿Qué pasa? La presión de vapor depende de dos cosas, y ahí ya les sirve porque pueden ir sacando tipo esquema. Depende de dos cosas: de la naturaleza del líquido, o sea, de las fuerzas de atracción que tiene el líquido, y de la temperatura. ¿Por qué de las fuerzas de atracción? Porque si las fuerzas de atracción son más intensas, ¿sí?, entonces las partículas van a estar como más pegadas al líquido y se les va a hacer más difícil escapar a la fase gaseosa. Por lo tanto, aquellos líquidos que tienen una fuerza de atracción más intensa tienen menor presión de vapor, ¿tá? Por ejemplo, de las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, acá no hablamos de enlace iónico covalente, estamos hablando de fuerzas de atracción intermoleculares. La molécula ya se formó y tienen que atraerse unas con otras. Nos encontramos con, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno, que se da cuando un átomo de hidrógeno está unido a un elemento mucho más electronegativo, como por ejemplo el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Se da en el agua, en el amoníaco, en los alcoholes, en el fluoruro de hidrógeno, ¿eh? El enlace de hidrógeno es más intenso que otras fuerzas de atracción. Luego están el enlace dipolo-dipolo, que se da entre el dipolo positivo de una molécula y el dipolo negativo. El dipolo positivo es esa zona que una molécula tiene que está carente de electrones y queda positiva, ligeramente cargada positiva, y el dipolo negativo es una zona que está como enriquecida de electrones y queda cargada negativamente. Se da, por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, en el HCl. Bien, otra de las fuerzas son las llamadas fuerzas de London, que se dan en todas las moléculas, pero son significativas solamente en aquellas que son apolares, como por ejemplo el I2, el H2, el Cl2, el dicloro, diodo. Bien, esas yo las fui nombrando en orden decreciente de intensidad, o sea, las más intensas es el enlace de hidrógeno, luego el dipolo-dipolo y luego el London. ¿Ah? Bien, pero además de eso hay que ver, nunca se pueden comparar moléculas si no tienen un tamaño semejante, por lo menos, ¿no? Bien, para moléculas de semejante tamaño se da esa relación que yo les decía.
Bien. Entonces, a mayor fuerza de atracción, menor presión de vapor. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, con la temperatura, al aumentar la temperatura, ¿sí?, las partículas se empiezan a mover más, hay mayor energía cinética y pueden vencer con más facilidad esa fuerza de atracción que las mantienen pegadas al líquido. Entonces, escapan, haciendo que la presión de vapor aumente, ¿sí? Ojo, porque después vamos a retomar este tema cuando veamos punto de ebullición, que algo ya lo hemos estado hablando en el foro, pero está bien. Así que, con respecto a la presión de vapor, sabemos que todos los líquidos tienen una presión de vapor que le es característica a una determinada temperatura, ¿sí? O sea, hay tablas. Yo puedo saber qué presión de vapor ejerce tal sustancia a tal temperatura. ¿Ah? Una sustancia que es muy volátil, ¿sí?, por ejemplo el éter, que si ustedes lo miran y ven cómo se evapora, esa sustancia significa que no tiene fuerza de atracción muy intensas, por eso se evapora tan rápido. Y su presión de vapor va a ser muy alta. ¿Ah? Bien. Pasamos a viscosidad. Viscosidad se llama como resistencia a fluir, ¿tá?, que tiene un líquido, ¿tá? Entonces los líquidos más viscosos tienen mayor resistencia a fluir, los líquidos menos viscosos fluyen más fácilmente. Bien, ¿de qué depende la viscosidad? La viscosidad depende de la fuerza de atracción del líquido. A mayor fuerza de atracción presente en el líquido vamos a tener mayor viscosidad, y también depende de la temperatura, ya que un aumento de la temperatura provoca que las partículas se muevan más, haciendo que estas fuerzas de atracción que existían sean menos significativas y el líquido se torna menos viscoso cuando la temperatura aumenta. ¿Ah? Bueno, y finalmente la tensión superficial, que ocurre, a ver si encuentran una buena imagen o la elaboran ustedes mismos mejor, ¿sí? ¿Por qué ocurre la tensión superficial? Porque las fuerzas de atracción que están en la superficie, ¿sí?, no están todas hacia abajo, porque no se anulan los vectores. Una partícula que está acá en el centro del líquido tiene fuerza de atracción hacia todos lados, pero las que están en la superficie tienen fuerza solamente hacia adentro. Entonces eso hace que los líquidos tengan una especie de capa invisible, que mientras mayor fuerza de atracción tienen, más tensión superficial tienen, y la gota que forman es más consistente. Como por ejemplo el mercurio tiene una gota bien esférica, el agua no tanto, y el alcohol casi que no forma gota, ¿no? Es como que más chato, ¿no? Bien, o sea que a mayor fuerza de atracción tenemos mayor tensión superficial. Y a mayor temperatura pasa lo mismo que con la viscosidad. A mayor temperatura tenemos menor tensión superficial. ¿De acuerdo? Bueno, así que la consigna para la tarea que viene es hacer un resumen escrito, y después foto, ¿tá?, y después lo pasamos a PDF. Les cuento, para pasarlo a PDF, ustedes lo que les sirve es usar, si sacan fotos con el teléfono, bueno, pueden copiar y pegar en un documento de Word, por ejemplo, y guardan como PDF o exportan como PDF. ¿Ah? Bueno, chaucito.